Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El ecosistema del entretenimiento se alimenta de destellos, de imágenes que arrebatan la atención como un fogonazo y de relatos que avanzan entre lo público y lo íntimo con la naturalidad de una marea. En ese oleaje se han situado ahora Cenk Torun, actor turco de estatura clásica y reputación construida a base de oficio, y Mahsine Maravet, influencer marroquí cuya presencia digital combina sofisticación, espontaneidad y un criterio estético que sus seguidores reconocen a simple vista. Lo que comenzó como un murmullo se transformó en tema dominante del verano, un viaje compartido, fotografías que parecen contestarse entre sí y una química que sin proclamarse se deja intuir. La primera chispa se produjo en el lugar donde empiezan tantas historias contemporáneas, un aeropuerto. Las imágenes de Estambul, tralis gemelos, sonrisas sin impostura, ese lenguaje corporal que insinúa confianza, bastaron para activar la maquinaria de teorías. Algunos vieron ahí el prólogo de una relación, otros el simple registro de una amistad en tránsito. Lo indiscutible es que la coincidencia no se quedó en un fotograma aislado. A los pocos días, los perfiles de ambos ofrecían paisajes semejantes, horizontes de azul profundo, cenas al filo del agua, una paleta de luces cálidas que parecía repetirse como si fueran capítulos de una misma crónica. Para entender por qué el asunto ha crecido más allá de Turquía y Marruecos conviene recordar quién es quién. Maravet no se ha hecho un nombre a golpe de polémica sino con un relato curado al detalle, moda audaz sin estridencias, viajes donde la experiencia se narra con textura, y un magnetismo que acerca lo aspiracional a lo cotidiano. Frente a la exhibición compulsiva, ella propone ritmo, selección y una cercanía que convierte cada story en invitación. Torun, en cambio, pertenece a esa estirpe de intérpretes que han atravesado décadas sin perder compostura, presencia serena, disciplina que no necesita megáfono y una filmografía que ha ganado más titulares por su solidez que por escándalos periféricos. El itinerario, nunca confirmado, siempre sugerido, habría arrancado en la costa sur de Turquía, allí donde el Mediterráneo talla la roca con paciencia milenaria, para luego continuar con una parada cultural en España. De repente usuarios atentos empezaron a hilar coincidencias, el reflejo de una cúpula aquí, la geometría de una balaustrada allá, el rumor de un atardecer que parecía el mismo visto desde dos encuadres. Las etiquetas con sus nombres treparon a tendencias y la conversación cruzó fronteras lingüísticas, turco, árabe, español, una constelación de comunidades dialogando sobre una misma intriga. Como sucede siempre que una historia enciende pasiones, surgieron dos bandos. Están quienes leen en estas imágenes un romance que nació al abrigo de una amistad bien afinada, y quienes sospechan de una coreografía de promoción previa a proyectos aún por anunciar. Pero las voces que aseguran conocerlo subrayan un dato: la conexión no habría surgido de la noche a la mañana, habría nacido meses atrás, en un evento compartido, y madurado a golpe de conversaciones donde se habló de trabajo sí, pero también de familia, valores y planes a largo plazo. Ese pozo común explicaría la naturalidad con que ahora caminan, comen, se ríen. Ahora bien, conviene observar el otro costado, el impacto que esta historia tiene en la industria. Para las audiencias hispanohablantes, que desde hace años han abrazado las series turcas, la posibilidad de un puente cultural con una creadora norteafricana añade capas de interés: moda, gastronomía, turismo, música. No es descabellado imaginar colaboraciones que vayan de una campaña de destino mediterráneo a una cápsula de estilo o incluso una aparición conjunta en un formato documental. Si se dieran, no lo sabremos por un anuncio exultante, sino por la continuidad de esas pequeñas pistas que ya han demostrado saber administrar. Mientras los medios etiquetan el fenómeno como la intriga del verano, quienes han seguido la trayectoria de Cenk Torun recuerdan que él ha defendido siempre una frontera clara entre lo artístico y lo personal. Su cautela no es miedo, es método.
Maasine, por su parte, ha acreditado Temple para navegar las mareas de Internet, responde con elegancia, no alimenta el ruido y entiende que la conversación se conduce mejor con estilo que con explicaciones. Ese pacto tácito, disfrutar, elegir lo que se comparte, proteger lo que importa, parece la brújula que guía el viaje. En Keep Up nos interesa también la lectura social del fenómeno. ¿Por qué estas imágenes colonizan timelines enteros? Porque proponen una fantasía plausible, una historia transnacional contada con los elementos precisos, dos figuras admiradas, escenarios reconocibles, emoción contenida y un guión abierto donde cada espectador puede proyectar su propia idea de amor, amistad o complicidad. En tiempos de relatos extremos, esta es una ambigüedad deliciosa, la que invita a mirar de nuevo mañana para ver si aparece una nueva página. Hagamos por un momento el ejercicio de reconstruir la cronología más verosímil a partir de lo visible: avistamiento conjunto en Estambul, publicación escalonada de imágenes costeras, guiños gastronómicos desde una terraza que podría ser del sur de España, desplazamientos que sin mostrarse si se intuyen por cambios de luz, de arquitectura, de textura urbana. Nada decisivo, todo sugerente. La suma crea el efecto de viaje en capítulos, que tantos han seguido como si fuera una miniserie. A ustedes, audiencia hispana que nos lee y nos ve, les ponemos la pregunta en bandeja. ¿Estamos ante un amor que florece a la vista de todos aunque solo se muestre en susurros, o ante una amistad ejemplar que celebra el verano con un pacto de mutuo cuidado? ¿Creen que deban pronunciarse y cerrar el debate o, por el contrario, valoran ese silencio como una forma de recordarnos que no todo se debe a la exposición? Los leemos. Vuestra mirada enriquece esta conversación. Volvamos al núcleo emocional. Hay fotos donde la risa compartida ocupa el centro del encuadre, otras donde el gesto es más contemplativo, casi íntimo. Ese vaivén construye un relato que se resiste a la etiqueta única. La fuerza de esta historia reside justamente en que no es una campaña declarada ni un secreto hermético, es una suma de instantes que admiten lectura múltiple. Y aunque los tabloides se empeñen en fijar un rótulo, quizá lo honesto sea aceptar que hay vínculos que prefieren crecer lejos de la sintaxis del escándalo. No perdamos de vista que, más allá del glamour, hay gestión emocional. La vida bajo reflector exige un equilibrio finísimo: cuidar lo propio sin renunciar a lo compartido, sostener el encanto sin traicionarse. Que Zenk y Maasine estén lidiando con ello a base de selección y medida habla de una madurez que el público percibe y agradece. Tal vez por eso la conversación, aun cuando se intensifica, rara vez cae en la estridencia, no hay provocación, hay curiosidad sostenida. ¿En qué desembocará todo esto? Nadie lo sabe y esa es parte de la gracia. Puede que un día llegue una confirmación breve, una foto de mano entrelazada, una mención clara, o que la historia permanezca en la zona templada de lo sugerido, como esas canciones que nunca nombran al destinatario pero lo iluminan en cada verso. Hasta entonces seguiremos leyendo los detalles mínimos, la repetición de un motivo en la ropa, el eco de un paisaje, el ritmo con que aparecen y desaparecen de nuestras pantallas. Antes de despedirnos, una invitación abierta. Contadnos qué pensáis de la frontera entre privacidad y espectáculo. ¿Esperamos demasiado de quienes admiramos? ¿Podemos disfrutar de un relato sin exigir cada dato? En Keep Up creemos que sí, que se puede respirar entre una imagen y la siguiente, que esa respiración hace más valiosa la historia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.